vamos a ver esos tres temas, o tres, cuatro que son relacionados al sistema nervioso central, que es algo muy complejo, como ustedes empezarán a ver ahora con el transcurso del inicio del módulo, y pues creo que es uno de los más difíciles, ¿no? Por lo que implica entender y comprender el sistema nervioso periférico. Y no solamente entenderlo, pues sino toda la patología que hay dentro del sistema nervioso, ¿no? Que es basta, y que es algo muy complejo todavía hasta hoy en nuestros días. Y bueno, comprender también estos primeros temas que son en relación a lo que es la embriología, cómo da origen a la formación del sistema nervioso, pues también es algo importante, ¿no? Para comprender inclusive mucho de lo que pudiera darse como patología, sobre todo desde el punto de vista congénito, todas aquellas alteraciones que se pueden dar, malformaciones a partir del no desarrollo o desarrollo anormal del sistema nervioso, pues de ahí se explican todas las patologías que van a haber conforme avance el módulo, ¿no? Y estos primeros temas de embriología, pues ustedes yo creo que deben de tener ya el libro, que es el libro de embriología humana, ¿se acuerdan de Arteaga? Entonces, vamos a basar en embriología humana. No, no se estresen, el MUR también está bien, y si no el ACMA en el que tenga. Finalmente, embriología va a distar mucho en un momento dado, como lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Entonces, si tienen el Arteaga, la embriología, pues con ese será suficiente, y si no, el MUR o LAGMAN para consulta está bien, no hay ningún problema, ¿eh? Este, estaba marcado hoy 2 horas, a mí se me hace pesado, pero bueno, si ustedes quieren, vemos las 2 horas por contenido. La primera parte sería todo lo del tubo neural, y la segunda parte ya sería propiamente inclusive las vesículas cerebrales primarias, cerebrales. Entonces, pues sí va a ser mucha información, espero no se pierdan, que es lo más seguro que van a estar perdidos completamente, pero finalmente, bueno, pues así está marcado. A anuencia de los jefes de grupo, si ustedes quieren, nos aventamos las 2 horas, o los dos temas, no las 2 horas forzosamente, pero sí los dos temas. Vemos el primer tema y programamos el segundo como ustedes me digan. No hay ningún problema. Como ven. Pues ¿Nos vemos? yo digo que sí, no sé si alguno de mis compañeros Pues piensa como es que el sí. inicio, Dicen ¿verdad? que sí. Todavía no tiene nada que hacer. Bueno, vamos a ver entonces el primer tema. Ahí vemos ya la presentación. Ya. Entonces vamos a ver este primer tema, como les comentaba, que es el sistema nervioso en relación a cómo se da origen de la formación del sistema nervioso central y periférico. Y si ustedes recordarán, cuando se vio anatomía básica, bueno, pues el origen finalmente de cómo se da la diferenciación del embrión, pues es a través de las tres capas germinativas, ¿verdad? Del endodermo, mesodermo y el ectodermo. Y esta última placa, que es el ectodermo, es precisamente donde se va a generar todo lo que es el desarrollo del sistema nervioso. Si ustedes se fijan y recuerdan estas dos imágenes, esto lo estamos viendo por la parte de arriba del esbozo embrionario. Entonces, esta capa de arriba, pues lo estoy viendo de arriba, de este corte, es el ectodermo. Debajo de esto, pues es el mesodermo, y más abajo estaría el endodermo, ¿verdad? Para ubicarlos, que no se pierda. Entonces, en estas etapas, cuando se está formando ya los tomitas, ¿se acuerdan? Y se va diferenciando ya las tres capas germinativas. Bueno, pues el ectodermo ya como tal sería la capa de arriba del embrión, es lo que va a dar origen en la diferenciación al sistema nervioso, tanto central como periférico. Se forma a partir de la placa neural durante la tercera semana del desarrollo aproximadamente. Ya empieza a haber una diferenciación ya en lo que sería como esta zapatilla que le llaman, o zapato, una zapatilla porque está más ensanchada hacia adelante y más angosta la parte de atrás. Se va a formar esa placa neural,
que va a estar compuesta por este neuroectodermo, como ya dijimos, pues va a derivar el origen prácticamente del sistema nervioso, pues de lo que va a comprender la capa germinativa ectodérmica, ¿no? Y que a su vez se va a transformar en lo que va a ser propiamente el tubo neural y dará origen a lo que es el encéfalo y la médula espinal. Entonces, fíjense, la estructura más rudimentaria de lo que va a ser en la formación del sistema nervioso como tal en general, pues va a partir del tubo neural. Entonces, la primera sería la placa neural, que es esta placa que vemos aquí, en donde ya se empieza a diferenciar una parte más ensanchada hacia adelante y una parte más angosta hacia la parte de atrás. Inclusive aquí, si se fijan, se empieza a formar el famoso surco, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante cómo se llama. Pero en estructura diferencial, en esta primera etapa de la tercera semana ya del desarrollo, pues va a conformar lo que va a ser el tubo neural y posteriormente el tubo neural se va a diferenciar hacia la parte de adelante, que es la parte más ensanchada, en lo que va a ser el encéfalo, que va a contener todas las estructuras cerebrales y posteriormente hacia la parte de abajo, donde está más angosta, hasta terminar la parte más angosta hacia la parte de atrás del embrión, pues va a ser todo lo correspondiente a la médula espinal. Pues a grosso modo, si ustedes lo dividieran, ¿verdad? Pues va a ser este origen a partir de la placa neural, la diferenciación de lo que va a ser el tubo neural y posteriormente ya la diferenciación de lo que correspondería al sistema nervioso central y periférico, ¿no? En pocas palabras, ¿vale? Entonces, este sistema nervioso central guarda la zona de mayor desarrollo y evolución del ser humano, ¿verdad? Pues es una característica de diferenciación que es quizás a diferencia de otras especies, en esa famosa neocorteza, en cuanto a diferenciación, donde va a alojar y albergar todo lo que son las estructuras cerebrales, obviamente de lo que corresponde al cerebro como tal. Y una característica, pues sería la diferenciación aquí a nivel de la neocorteza, sistema nervioso central, pues el sistema nervioso somático a su vez, en cuanto a diferenciación, que va a ser el encargado del control de los movimientos voluntarios, y también es el sitio donde terminan son las señales que van a venir del sistema exterior, como sería la piel y órganos de los sentidos. Todo lo que tiene que ver con el medio externo, bueno, pues se va a recoger ahí a través de estas terminaciones nerviosas para llevar estas señales a través del sistema nervioso somático. Y el sistema nervioso autónomo, pues va a detectar la sensibilidad y estímulo que se originan del medio interno, es decir, de las estructuras viscerales, ¿no? Entonces, aquí tendrá como gran participación y función en el desarrollo de esta estructura de la neocorteza, pues, a través de estos dos sistemas, tanto lo que sería el sistema somático, que va a ser encargado de recoger todo lo que es medio externo, todo lo que es el medio interno, pues a través del sistema nervioso autónomo, que generalmente va a incluir todas las estructuras viscerales del organismo, ¿no? Y el sistema nervioso periférico, a su vez, consta de 31 pares de nervios espinales, nacientes de lo que es toda la médula espinal en cuanto a estructura, pero además abarcará los 12 pares de nervios craneales que se originan a nivel del encéfalo. Entonces, el sistema nervioso periférico estará conformado básicamente por estas estructuras nerviosas, tanto de los 31 pares de nervios espinales, que nacen propiamente de la médula espinal, como de estos 12 pares craneales que se van a originar del encéfalo. Y tendrá mucha importancia, pues, ver el origen de la cresta neural, que propiamente va a dar origen a lo que va a ser este tubo neural y posteriormente a todos estos nervios autónomos que estamos comentando preganglionales, que serán los simpáticos y parasimpáticos, y además a todos los nervios que van a llevar los músculos esqueléticos, como serían las neuronas motoras alfa y neuronas motoras gamma. Entonces, aquí la diferenciación importante también será que va a dar origen a estos ganglios, perdón, a estos nervios autónomos preganglionares, que sería el simpático y el parasimpático. Entonces aquí en conformación general, pues ya comentábamos, quedará conformado ya nuestro sistema nervioso con lo que tiene que ver con el sistema nervioso central,
y a su vez el sistema nervioso periférico, que va a corresponder a todos los raíces nerviosas, sobre todo los pares craneales propiamente. Este sistema nervioso periférico también, el mesodermo tendrá una particularidad de dar origen a lo que es la dura madre, el tejido conjuntivo intermedio de las fibras nerviosas periféricas, sería lo que es el endoneuro, perineuro y epineuro. Acuérdense que toda la médula espinal estará revestida y protegida de lo que es esta famosa dura madre, además de las estructuras cerebrales también. Pues toda esta capa que la recubre, pues serán de origen mesodérmico. ¿Ah? Dijimos que propiamente las estructuras como tales del sistema nervioso central y periférico, pues son de origen ectodérmico, que es lo que implica el desarrollo del tubo neural, y estas estructuras van a estar protegidas a su vez de esta famosa capa que se conoce como la dura madre, ¿sí? Que va a ser de origen mesodérmico. Y un fenómeno que se da en donde se va a determinar realmente ya el desarrollo de lo que es el sistema nervioso para el embrión, lo que va a dar el inicio de este gran desarrollo del sistema, pues va a ser este fenómeno que se le conoce como la neurulación. Y este fenómeno de la neurulación es el proceso en el que se inicia entonces ya la formación, fíjense, de lo que es la placa neural, y termina con el cierre del tubo neural. Entonces, cuando ya se empieza a diferenciar esa capa ectodérmica, lo que sería la placa neural en un inicio, posteriormente ya ir conformando lo que es en estructura el tubo neural, originado del ectodermo, pues va a ocurrir básicamente al final de la tercera semana y cuarta semana del desarrollo. Entonces, vean, prácticamente ya desde la tercera semana, si tú lo traspolas al embrión, pues ya en cuanto a las estructuras, se le está conformando ya lo que es el sistema nervioso, ¿no? Por lo que implica en importancia en cuanto al desarrollo, de tener ya integrado el sistema nervioso, tanto central como periférico, ¿no? Y va a partir entonces a través de este fenómeno de la neurulación, que ya habíamos comentado, esta migración celular que se da, para que finalmente en estructura a través de la placa neural vaya conformando ese tubo famoso que se va a conocer como el tubo neural, ¿no? Conforme los pliegues a nivel del ectodermo se vayan haciendo más prominentes, los pliegues neurales, bueno, pues van a ir haciendo más grandes de tal manera que va a llegar un momento dado en que se van a encontrar uno al otro en ese pliegue, en ese crecimiento y pliegue que va teniendo, hasta que se junta uno con otro para formar en estructura ya en el cierre el tubo neural. Y otra estructura que deben de recordar es la famosa notocorda. Ustedes se acuerdan, era lo que estaba por debajo, de donde se estaba diferenciando la placa neural y donde va a ir formándose el tubo neural. Por debajo inmediatamente está la famosa notocorda. Esta famosa notocorda se considera que al producir estas dos moléculas, que es la noguina y la cordina, y van a actuar específicamente sobre lo que es el ectodermo suprayacente, es decir, el que se encuentra inmediatamente por arriba, y van a bloquear específicamente esta proteína, que es la proteína morfogénica ósea 4, y entonces el ectodermo de esa región inicia su diferenciación hacia el tejido neural. Entonces realmente por eso se considera que la notocorda es la inductora real de lo que es el inicio de la diferenciación de información de lo que es el tejido neural. Entonces, si realmente no se bloquea esta proteína morfogénica ósea, que se encuentra aquí a nivel de la notocorda, pues no se va a diferenciar en tejido neural y por lo tanto no se va a formar lo que va a ser todo lo que es el sistema neural como tal, tanto central como periférico. Y por ello entonces, en cuanto a estructura inicial, ustedes recuerdan cuando se diferenció lo que era el endodermo, el mesodermo y luego el ectodermo, en estructura a nivel del mesodermo se iba formando esta estructura gruesa y rígida que era la notocorda. Entonces, en cuanto a estructura primitiva inicial, pues es fundamental para este paso hacia la tercera semana del desarrollo, porque se considera entonces la inductora real de que se dé la diferenciación de este tejido ectodérmico hacia lo que va a ser el tejido neural propiamente, ¿no? Por eso es de importancia en la estructura de la notocorda, porque es la gran inductora para este gran paso del desarrollo del sistema nervioso.
A la notocorda se le considera entonces como el inductor, ya comentábamos, y la placa neural se extiende y se ensancha hacia la región cefálica. Dijimos que era más ancha hacia la parte de adelante, que se va a diferenciar posteriormente en lo que es el encéfalo, y la región caudal, donde se hace angosta, que sería la médula espinal, ¿no? Entonces, conforme el embrión va adquiriendo esa morfología embrionaria ya más hacia esas etapas iniciales ya de lo que sería en estructura más morfológica hacia algo ya como un embrión, acuérdense que se va haciendo más ancho hacia adelante, que correspondería ya en específico al sistema nervioso central acá el encéfalo, y hacia la parte cauda o cola, pues se va engostando más, de tal manera que se va a diferenciar hacia lo que sería la médula espinal, ¿no? Aparece este surco neural, que es el que comentábamos, formando entonces los pliegues neurales, diferenciándose, diferenciando la cresta neural. Entonces aparece aquí el pliegue y el famoso surco, ¿verdad? En donde ya va diferenciando para posteriormente hacer estos pliegues neurales. Y vean aquí esquemáticamente una fotografía en donde básicamente aquí ya se van levantando estos pliegues neurales hacia arriba, conforme se van avanzando más en este plegamiento y crecimiento, pues ya no solamente ahora queda plano ya, sino la gran diferencia para ir formando en estructura más adelante el tubo, pues es que estos pliegues neurales en un inicio vayan creciendo y vayan haciéndose más grandes de tal manera que va a llegar un momento dado en que este pliegue de aquí se junte con el pliegue de acá para conformar en estructura ya lo que es un cilindro o el famoso tubo neural, ¿verdad? Para quedar conformado. Y aquí en la etapa inicial dijimos pues cómo se formaba el surco neural, ¿no? Al formarse el surco neural como primera etapa, dará inicio y pie entonces a que vayan ahora formando los pliegues neurales, para que estos pliegues neurales, llegado el momento, una vez que van creciendo y se van plegando más, se va a juntar uno con otro, de tal manera que se va a ir cerrando por segmentos desde la parte cefálica, luego cervical y luego lo que es dorsal hasta la lumbar hasta atrás, para que prácticamente quede cerrado todo el tubo neural en la estructura de lo que sería, por decir así, para el embrión desde la cabeza hasta la cola, ¿no? Y entonces quede conformado ya todo en la estructura lo que es el tubo neural como tal. Y a un lado del tubo neural, una vez que se cierra, tiene como característica este cúmulo de células muy importantes para que no las pierdan de vista, que sería la famosa cresta neural. ¿Y por qué es importante? Porque inclusive algunos autores consideran que este cúmulo de células de la cresta neural que va a quedar por arriba inmediatamente del tubo neural una vez que ya se conformó, inclusive algunos autores hoy en día la están considerando como la cuarta carpa germinativa, por lo que implica en importancia en cuanto a la diferenciación, ya que sus células de la cresta neural se le consideran como células totipotenciales, entonces sufren una diferenciación importante para cualquier derivación celular y por lo tanto tendrán esa característica de ser totipotenciales en un momento dado. Y al tener esa característica de ser totipotenciales en cuanto a diferenciarse células, derivadas de la cresta neural, pues por ello algunos autores la consideran hoy en día como la cuarta capa germinativa en un momento dado, ¿no? Por la importancia que representa esta cresta neural. Esquemáticamente aquí está muy ejemplificativo, vean, cuando recién se habían diferenciado ya las tres capas hacia adentro, el endodermo, mesodermo y ectodermo, pues ven aquí como el mesodermo intermedio, que sería la parte media, ¿verdad? Como queda diferenciado, como que, si ustedes se acuerdan, el mesodermo paraxial intermedio, ¿no? Y el distal, bueno, pues aquí vean cómo queda diferenciado el mesodermo intermedio. Hacia abajo se quedaría lo que sería el endodermo, donde posteriormente pues da origen sobre todo a lo que sería el intestino. Y entonces aquí para nuestra importancia de hoy, pues sería la parte de arriba, que sería todo lo que el ectodermo y todos los sucesos que se están dando a partir de la diferenciación ectodérmica para conformar primero lo que sería el surco neural, posteriormente los pliegues neurales, y una vez que estos se juntan uno con otro,
y se va cerrando, pues formará lo que sería el tubo neural ya como tal, ¿vale? Hacia lo que es el día 22 aproximadamente, más o menos, a nivel del cuarto somita occipital aproximadamente y primer somita cervical, se fusionan los pliegues para formar lo que es el tubo neural. Entonces vean cómo se va ya fusionando los pliegues neurales por segmentos y en un momento dado, entre más ya se vayan creciendo estos pliegues y se van fusionando, bueno, pues se va a ir dando en conformación lo que es el cierre ya del tubo neural como tal, ¿verdad? En la estructura, ¿vale? Forman una pared entonces del neuropitelio y una cavidad del conducto neural, entonces se va formando un tubo, tiene esta cavidad, ¿verdad? Por dentro, y de tal manera que el tubo neural hacia los extremos está abierto, se forman una vez que ya alcanzó a irse cerrando por segmentos el tubo neural en estos pliegues neurales, llega un momento dado en que ya se cierra por completo, pero más sin embargo, hasta este momento, los extremos del tubo están abiertos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el tubo neural, los extremos abiertos forman lo que es el neuróporo anterior y hacia la parte distal va a conformar lo que es el neuróporo posterior o bien caudal, ¿verdad? Entonces tendrá como característica que sí alcanza a cerrarse todo en la estructura del tubo, pero todavía está parcialmente abierto, bueno, en los extremos, tanto anterior como posterior, y en este momento cuando ya se cierra en estructura el tubo neural y quedan abiertos los dos polos, se le conoce a esta abertura anterior como el neuróporo anterior y a la abertura posterior o caudal como el neuróporo posterior, ¿no? Entonces vean en la fotografía como en la estructura una vez que se van cerrando los pliegues neurales y van conformando ya lo que es el tubo neural al irse fusionando, ¿verdad? Estos pliegues neurales, bueno, pues llegará un momento dado en que se cierra, pero finalmente ambos extremos quedan abiertos, ¿verdad? Formando este canal neural que se le conoce hacia la parte de anterior como neuróporo anterior y más hacia la parte posterior como el neuróporo posterior. Y comentábamos que una vez que se cierra lo que es el tubo neural, ya en estructura, cuando ya se llegó a fusionar los pliegues neurales, dijimos que esta capa que queda intermedia de lo que era el ectodermo propiamente y ya el tubo neural como tal, este cúmulo de células que quedan intermedias, se le conocen como la famosa cresta neural. Es este neuropitelio importante que como comentábamos que va a dar origen por la característica que tiene su división celular, al ser totipotenciales, y pues se consideraría inclusive como la cuarta capa germinal. Entonces, hacia los días 24 y 26 aproximadamente, más o menos, se presenta el cierre final de lo que sería el neuróporo craneal o anterior, y hacia los días 26-28, unos días posteriores, lo que sería el cierre del neuróporo caudal. Vean entonces, ya al cerrarse ahora sí el neuróporo anterior y el neuróporo posterior, pues la conformación ya de lo que es un esbozo embrionario, pues va dándose más estructura aparente, ¿no? Aquí, pues, el símil, si es que conocen, comparan con el del acuajo, porque finalmente está todavía muy amorfo, ¿verdad? Muy grande hacia la parte de adelante o ensanchada, muy abultado en medio y hacia la parte de atrás más delgada que todas estas estructuras como tabiques, acuérdense que son los famosos somitas, y entonces aquí a partir de los somitas hacia arriba, que era la placa ectodérmica, pues aquí ya se fusionaron los pliegues neurales para formar el tubo neural. Posteriormente se cierra la parte anterior, el neuróporo anterior aproximadamente entre el día 24 y 26. Luego lo hace días posteriores, el neuróporo posterior, para que se cierre también, y entonces ya quedaría cerrado los dos extremos de lo que sería el tubo neural como tal, ¿no? A este cierre del neuróporo craneal ocurre en tres sitios y el neuróporo caudal en dos sitios. Ello explica por qué las anomalias del efecto del tubo neural. Entonces acuérdense que no se da el cierre inmediato, ¿no? Se va dando por segmentos. Por eso dice aquí el neuróporo craneal o anterior lo da en tres sitios segmentarios progresivos y a nivel posterior también el cierre, más o menos hacia el día 26-28 también lo da o lo explica en dos sitios diferentes.
Entonces, cuando no se llegan a cerrar, sea en la parte posterior o anterior, pues ahí se va a explicar, más adelante veremos, algunas de las malformaciones congénitas del sistema nervioso que puede tener el embrión, dado por falta del cierre del tubo neural, y eso sí lo han escuchado, ¿no? Pues es que tiene un defecto del tubo neural. Entonces ya dependiendo de la clase o del tipo del defecto que tenga y la localización que tenga del defecto del tubo neural, pues ahí ustedes inmediatamente se acordarán cómo se iba desarrollando el sistema nervioso y que debió de haberse cerrado en estas etapas aproximadas de su diferenciación en cuanto al desarrollo embrionario, y que si este no lo hizo por alguna circunstancia, pues va a quedar con un defecto del cierre del tubo neural, ¿no? Sea anterior, que dijimos lo da en 3 segmentos, y sea posterior, que lo da principalmente en 2 segmentos aproximadamente, ¿no? Entonces, con la constitución del tubo neural finaliza lo que es la neurulación. Entonces, ya aquí, una vez que quedó conformado el tubo neural, ya no hay esa migración celular, de tal manera que ya termina este fenómeno de la neurulación, dado que ya conformó en estructura y primaria y primitiva inicial el tubo neural, y por lo tanto aquí ya nada más ahora, una vez que ya dejó conformado el tubo neural, inclusive ya se hizo el cierre tanto anterior como posterior, pues ya ahora lo que se va a hacer es la diferenciación como tal ya en cuanto a estructura de los segmentos del sistema nervioso como tal. Durante esta etapa se separa entonces el ectodermo superficial que formará la epidermis de la espalda, y este es un proceso mediado por moléculas de adhesión que son las cadeninas E y la M, ¿no? Entonces acuérdense que dijimos cómo en la estructura en cuanto a separación ya el ectodermo quedaba más arriba y luego seguiría la cresta neural, que dijimos que la importancia era tener en cuenta muy, muy detenidamente esta capa que se va a quedar por arriba del tubo neural, pero por debajo del ectodermo, dado la importancia que tiene este cúmulo de células para la diferenciación del sistema. Entonces, ya en resumidas cuentas, pues la notocorda va a inducir, dijimos, a que se diferencie el ectodermo y por lo tanto va a formar este cúmulo de células que son de tejido especializado, que es el neuroteodermo, para formar la famosa placa neural, y que a su vez, al formarse la placa neural, formará este surco neural que va a dar origen a estos famosos pliegues neurales que entre más van creciendo y desarrollándose, va a llegar un momento dado en que se juntan uno del otro para formar el tubo neural ya en estructura como tal, y que queda abierto anterior y posterior inicialmente, y que posteriormente cerrará sus extremos, tanto anterior y posterior, ¿no? Si no llegase a cerrarse el tubo neural, pues se dará origen a las malformaciones congénitas del defecto del cierre del tubo neural como tal, ¿verdad? Entonces el tubo neural está formado por una cavidad, ya dijimos que pues, es un tubo, pues finalmente tiene una cavidad, un espacio, ¿verdad? Y una pared que es el neuroepitelio con gran actividad mitótica y produce células madre pluripotenciales, que es lo que la importancia era una de las características, ¿no? Que se originan con los elementos celulares del sistema nervioso, excepto las células de la microglia. Ahorita vamos a ver que prácticamente estas tienen otro origen, pero a partir de aquí entonces tendrá como característica estas células, pues ir formando ya todo lo que son las líneas celular del sistema nervioso, representado básicamente en cuanto a estructura, comunidad funcional, por la neurona, finalmente como tal, ¿no? Que es de las células más importantes a nivel celular, sobre todo del sistema nervioso central. Las primeras células que se originan del neuroepitelio son los neuroblastos, formando una capa externa denominada zona intermedia. Luego esa zona intermedia va a formar lo que sería la sustancia gris, y los neuroblastos emiten prolongaciones dendríticas y axónicas que van a conformar lo que sería la zona marginal para formar lo que es la sustancia blanca. Entonces vean aquí ya cómo esta estructura del tubo neural a su vez se va a empezar a diferenciar en estas zonas. La zona intermedia, que se va a conocer más adelante después ya cuando analicen a fondo anatómicamente el cerebro, como la sustancia gris, y lo que sería más marginal o la zona marginal, lo que sería la sustancia blanca, ¿no? Y vean aquí entonces cómo esta zona intermedia pues, se va a ir diferenciando
la zona marginal también, ¿verdad? El tubo neural, pues, todo esto, ¿sí? Y vean cómo la diferenciación del neuroepitelio, al irse diferenciando y tener esa capacidad de diferenciación en diferentes tipos celulares o líneas celulares, pues van a conformar la sustancia gris, ¿no? Que es muy predominante en cuestión de la diferenciación para el estudio posterior ya de lo que sería anatómicamente el cerebro y poder comprender algunas patologías o afectaciones que pudiera tener el cerebro si es que se llegara a afectar la sustancia gris o si es que se afectara la sustancia blanca del mismo, ¿no? Por eso saber de dónde viene, cómo se conforma la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no? De la zona intermedia y de la zona marginal del cerebro, ¿vale? Pues vean cómo se va dando la diferenciación de estas células nerviosas que se consideran pluripotenciales, que después de varias mitosis va a producir estas células madre bipotenciales. Y al formar estas células madre bipotenciales agarra dos caminos. Dijimos que la línea de la macroglia en un momento dado pues va a originar esta otra línea celular aparte, que serían los famosos astrocitos 2 y oligodendrocitos, los astrocitos 1 y así como las células de la guía radial y ependimaria, ¿no? Y básicamente en importancia, pues estas células madre bipotenciales, una vez que se diferencian, pues va a seguir esta línea neuronal para ir formando lo que sería el neuroblasto bipolar, posteriormente el neuroblasto multipolar y al final la estructura de la unidad funcional del cerebro básico pues, va a ser la neurona, ¿no? Entonces, ciertamente en importancia la diferenciación de estas células nerviosas, en cuanto a su diferenciación, pues es que conforme la unidad funcional en importancia del cerebro que serían las neuronas, pero también a su vez dará origen a esta otra línea celular aparte, con otra función que sería la línea de la macroglia como tal. Y como comentaban, pues la cresta neural pues juega un papel muy importante aquí, ¿verdad? Se desprende de lo que es el tubo neural a nivel de los pliegues neurales ya cuando se funcionaron, se transforman en lo que es células mesenquimatosas que van a migrar para originar estructuras del sistema nervioso y otros órganos como es corazón, epidermis, médula espinal, glándulas del cuello, entre otros, ¿no? Entonces, vean aquí ya la separación que hay una vez que se conformó ya en estructura y se cerró el tubo neural, ya pues este cúmulo de células queda inmediatamente por arriba, se le conoce como cresta neural, que también tendrá en importancia pues esta gran diversidad de diferenciación celular, inclusive para conformar otros órganos como el epidermis, y glándulas del cuello, entre otros, ¿no? Por eso se considera esa gran capacidad de diferenciación celular como potenciales también. Esta cresta neural pues, se extiende desde la región prosencefálica hasta lo que es la región caudal, es decir, desde la parte de delante o anterior hasta la parte posterior, cola o cauda, ¿no? Entonces se extiende básicamente durante todo el trayecto a lo largo de lo que sería el embrión. Ya me queda un minuto, se va a terminar lo que entramos del... Y se van a diferenciar entonces con los factores de transcripción, que se le conoce como el famoso NAIL1 y NAIL2, que las diferencia de las otras células neuroepiteliales. Entonces, tendrá como característica a través de estos factores de transcripción, pues tener esa particularidad de diferencia. Van a experimentar una transformación epitelio mesenquimatosa que les confiere su capacidad de migrar, originando gran cantidad de derivados. Por eso comentábamos que puede dar ese epitelio origen del corazón, del epidermis, etcétera, de otras estructuras en importancia, ¿no? Y la cresta neural troncal, pues vean, también va a dar origen a lo que sería ganglios raquídeos, ganglios parasimpáticos, simpáticos, las células de Schwann, melanocitos, médula suprarrenal, células neuroprotectoras del pulmón y del corazón. Entonces, como está prácticamente a lo largo de todo lo que es el embrión, desde la cabeza hasta la cola, pues vean todas las estructuras que puede abarcar en esa diferenciación y en esa característica totipotencial que tiene de diferenciación, pues por eso significa que dé origen a todos los derivados de la cresta neural.
A su vez, la cresta neural se puede dividir en lo que es la craneal y la troncal, que comentábamos, dado que como está presente en lo que es toda la estructura desde la cabeza hasta la cola, y específicamente aquí, si lo dividiéramos la cresta neural por segmentos, correspondería al craneal o a la troncal, y en importancia la craneal pues, se le conoce también como la circunfaringe, dado que va a desarrollar lo que sería todo lo de la cardíaca y vagal, ¿verdad? Y finalmente la troncal hacia la parte más baja. La cresta neural craneal, a su vez, se extiende desde el prosencéfalo posterior hasta lo que es el romboencéfalo anterior, para formar lo que son las rombómeras. Y va a dar origen en importancia, vean, a todo lo que son los ganglios del tercero, cuarto, séptimo, noveno, décimo par craneal, músculo del iris, ciliares y epitelio posterior de la córnea. De ahí la importancia de acordarse a qué segmento se diferenciaría, sobre todo cuando vean pares craneales, pues, el origen de dónde viene en cuanto a estructura derivados de la cresta neural, pero sobre todo el segmento de la cresta neural y craneal, más que nada, ¿no? Los arcos faringios también, pues va a formar los famosos arcos faringios a nivel del segmento más cefálico y la cresta neural circunfaringia a su vez se va a dividir desde lo que es el romboencéfalo posterior hasta lo que es el somita 7 aproximadamente. Entonces se va a ir subdividiendo todo lo que este segmento de lo que sería la cresta neural circunfaringia. Y lo que es la cardíaca específicamente va a abarcar desde el romboencéfalo aproximadamente, la vagal desde el somita 1 hasta lo que es el 7. Entonces, posteriormente, quizás ya cuando vean patología neurológica, pues como casi siempre van a hablar de segmentos, ¿verdad? ¿Qué segmento es el que está afectado? Desde ahí ya inmediatamente topográficamente localizarán en cuanto a estructuras cuáles son las que van a estar afectadas, sobre todo hablando si trajera alguna alteración de tipo vagal o cardíaco, pues explicaría por qué está afectado ese segmento y sobre todo lo que tiene que ver con los pares craneales, como dijimos, más hacia el 3 5 7 9 y 10, ¿no? Que serían los que van a desarrollar a nivel de este segmento. Y vean cómo se va diferenciando, ya dijimos, desde la parte craneal, segmentos, tanto la cardíaca como la vagal, y pues ahí se explicaría la diferenciación de algún tipo de alteración que se pudiera dar por afectación de estos segmentos. La cresta neural cardíaca, bueno, pues coloniza lo que es el corazón, sus arcos aórticos, formando todo lo que son las estructuras propias internas del corazón, como son los tabiques aortopulmonares, válvulas semilunares, el tabique interventricular, las paredes de la porción pulmonar, de las arterias coronarias, ¿no? Y bajo algunas circunstancias, sobre todo cuando uno nace con alguna malformación congénita cardíaca, pues va a ser prácticamente cuando hubo alguna alteración de esta cresta neural cardíaca específicamente, ¿no? Por alguna circunstancia, y que bueno, en cuestión del defecto ya interno de la formación del corazón, pues será la expresión que pueda tener por el defecto que exprese cuando esta cresta neural cardíaca no tuvo un buen desarrollo para que pudiera en diferenciación y en estructura, pues desarrollar un corazón normal. Y en el desarrollo del tejido conjuntivo que rodea los que son los músculos intrínsecos de la lengua y las células de Schwann y algunos pares craneales, ¿no? Tiene que ver con la lengua, pues también en importancia en la diferenciación de este segmento craneal. Y la cresta neural vagal, más hacia la parte baja, migran más distalmente, se van a introducir a lo que es el mesénquima y colonizan lo que son las paredes del intestino primitivo, forman las neuronas del sistema nervioso antérico desde el esófago hasta lo que es el recto. Entonces ya bajan un poquito más hacia lo que será la parte interna del embrión, la cresta neural vagal, para estimular lo que sería la diferenciación propia de lo que es el intestino, ¿verdad? Y lo que sería prácticamente en la parte superior del sistema digestivo, hablando del esófago, hasta lo que sería la terminación de la vía digestiva, que sería el recto, ¿no?
Las células de la cresta craneal entonces y vagal contribuyen a lo que es la formación del timo, paratiroides, células parafoliculares de la glándula tiroides, ¿no? Entonces cualquier alteración que pudiera haber propiamente de la tiroides o paratiroides, pues dará origen a alguna alteración que se dio en la estructura de la diferenciación de estas células, tanto de la cresta craneal y vagal, que pueden tener o repercutir en esa alteración congénita que pueda tener el producto. Y las células troncales o de la cresta neural troncal va desde el fomita 6 hasta la región caudal, es decir, hasta donde termina prácticamente el embrión, ¿no? Algunas células migran ventralmente y dan origen a lo que son los ganglios raquídeos, cadenas ganglionares simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo y médula suprarrenal, ¿no? Y como prácticamente abarca desde el segmento de fomita 6 hasta la cola, que tiene que ver prácticamente con todos con los nervios autónomos y de la médula suprarrenal, las estructuras simpáticas y parasimpáticas. Otras células migran ventrolateralmente y se incorporan a lo que es la piel, como son los melanocitos, ¿no? Depende hacia la migración, sea ventralmente o sea ventrolateralmente, pues será también la diferenciación en estructuras, será también el origen de lo que sería esta cresta neural. Y ha conformado, pues vean cómo la cresta neural forma en importancia la diferenciación pluripotencial celular para ir conformando en estructuras todas las que acabamos de comentar en un momento dado. Y pues prácticamente como ven, como está todo lo largo de lo que sería el embrión, desde la parte caudal hasta lo que es parte baja o terminal, la cola, pues en estructuras va a dar origen a muchas estructuras de ellas, dependiendo del segmento en que se encuentre, ¿no? Y yo explicaría también en un momento dado, cuando esta cresta neural, en alguno de los segmentos en particular, por el origen que tiene, que le representa en cuanto a características, en cuanto a la diferenciación, y si estos no se dieran así, pues también pudiera producir algunas patologías en específico, ¿no? Y hablando de las neurocristopatías, que se consideran también lo que serían estas famosas alteraciones que pueden presentar el embrión en un momento dado, ¿no? Eh, Derivados pues de esas alteraciones que pudieran darse en la diferenciación celular. Entonces, al presentar cualquiera de estas alteraciones en la diferenciación, dependiendo del segmento en donde se dé, pues pudiera presentar algún tipo de síndrome en específico en cuanto al desarrollo, que se han englobado estas alteraciones congénitas para el producto en un momento dado, que lo lleva a tener cualquiera de estos síndromes raros que puede presentar el producto. El nacimiento implicaría, pues, que lo presentara por alguna alteración de la no división o división anormal del segmento de la cresta neural en un momento dado, ¿no? Y el ejemplo de ellos, pues sería, por ejemplo, aquí el megacolon gangliónico congénito, la secuencia velocardiofacial también, o síndrome de Villor, la asociación Charger, el síndrome de Wendelbuch, neurofibromatosis, la neuropatía hereditaria de Charcot, o bien la displasia frontonasal. Cualquiera de ellas se podría presentar en un momento dado cuando llega a alterarse o hay alguna afectación de la cresta neural, dependiendo del segmento donde se encuentre, lo representaría en un momento dado entonces la alteración genética que pudiera presentar el producto como alguna malformación en un momento dado y que se engloban de manera general con este término de los neurocristopatías, ¿no? Creo que esta era la última de esta primera parte. No sé si tengan alguna duda de esa primera parte. Entonces, la importancia aquí, pues nada más recordar cómo se da y a partir de dónde se origina el tubo neural. Posteriormente, una vez que se cierra el tubo neural, pues, las estructuras que se van a ir originando a partir de la estructura base que definitivamente es el tubo neural, ¿no? Una vez que se cierra, ya dijimos hacia la parte de adelante, pues va a conformar, ahorita lo vamos a ver en estructura, pues todo lo que sería el cerebro en importancia, ¿no? Para el desarrollo del embrión, y hacia la parte baja, pues todo lo que sería la médula, para que quede ahí subdividido entonces en lo que sería
el sistema nervioso central por una parte y el sistema nervioso periférico por otra parte. ¿Nada? Pues aquí viene más complejo todavía, para que se hagan más bolas. Fíjense, aquí, ya una vez que quedó conformado el tubo neural, pues dijimos que iba a ser más ancho hacia la parte de adelante y más angosto hacia la parte de atrás. Y ahí entonces que la parte de adelante, el tener ya más espacio, pues ya lo hace de manera inteligente, ¿verdad? Porque tiene que albergar las estructuras en importancia del sistema nervioso central, que será lo que serían las vesículas cerebrales primarias. Y posteriormente, cuando se van diferenciando estas vesículas cerebrales primarias, pues ya cuando esto madura en cuestión de la diferenciación, pues prácticamente va a representar lo que es el cerebro como tal, ¿no? Y el cerebro en estructura, ¿verdad? Pues que se considera la parte de los más grandes, pues por eso requiere también una cavidad y un espacio más grande para que se pueda albergar y dos, se pueda diferenciar las diferentes partes que conforman ya lo que es el cerebro como tal. Entonces, en su origen más primitivo, ¿verdad? Cuando hacia la cuarta semana ya el tubo neural está formado y dijimos ya se encerró el neurópolo anterior, bueno, pues aquí también por ser la parte más ancha, pues inteligentemente lo hace porque ahí va a albergar estas famosas vesículas cerebrales primarias. Entonces, lo que es el tubo neural hacia la parte anterior, ¿sí? O caudal o de la parte anterior o cefálica, pues va a albergar lo que son las vesículas cerebrales primarias. Y a su vez, las vesículas cerebrales primarias se van a subdividir en estas tres estructuras en importancia, que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Aquí tendrán que ir teniendo la secuencia de cómo van subdividiéndose, porque ello explicaría conforme se van dividiendo las diferentes partes anatómicas en cómo va a quedar conformado el cerebro finalmente. Y dos, porque cuando hablen otra vez de la patología, inmediatamente los van a ubicar en cualquiera de estos espacios. Y entonces ustedes, al referirse en cuanto a estructura, cuál es la que está afectada, y es el prosencéfalo, el mesencéfalo, el lumboencéfalo, pues inmediatamente pueden relacionar en un momento dado, cuál patología pudo estar, ¿no? Según la afectación que se tenga por estructura y por segmento, aún del desarrollo del cerebro como tal. Entonces el cerebro, para empezar, en su estructura más primaria y rudimentaria, pues empiezan a diferenciarse estas estas famosas vesículas cerebrales primarias, y a su vez empiezan a subdividirse en otras tres. Y estas otras tres estructuras que empiezan ya a diferenciarse hacia la parte anterior del embrión, por ser la más ancha, pues empiezan a diferenciarse ya una estructura que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Ya hacia la quinta semana aproximadamente formarán lo que son las vesículas cerebrales, pero ahora las secundarias, si ustedes se fijan, en donde ya ahora, al formar las vesículas cerebrales secundarias, pues formará lo que es el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, no cambia si ustedes se fijan, metencéfalo y mieloencéfalo. De tal manera que si ustedes ven aquí, pues inicialmente en las vesículas cerebrales primarias, el prosencéfalo a su vez se va a dividir entre el encéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo no cambia cuando ya pasa a vesículas cerebrales secundarias. Y el romboencéfalo va a quedarse dividido en lo que es el mesencéfalo y el mieloencéfalo a su vez. ¿Vale? Entonces vean aquí, empieza a formar las vesículas cerebrales primarias, en donde dijimos que está el prosencéfalo, mesencéfalo y rumboencéfalo. Conforme avanza hacia el quinto semana más o menos de la división, pues empiezan a diferenciarse ya las otras estructuras a su vez, en conforme va a quedar conformado ya las vesículas cerebrales secundarias, en donde el prosencéfalo se divide a 10 dijimos entre el encéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo no cambia, queda igual en cuanto a estructura, y hacia la parte más posterior del mesencéfalo,
el romboencéfalo se va a subdividir en lo que es el encéfalo, ¿no? Como estructura posterior quedará dividido el metencéfalo y ahí quedarán conformadas entonces lo que son las estructuras cerebrales secundarias, ¿no? Entonces se va plegando cada vez más el embrión, ustedes se fijan, va creciendo más. Toda la parte de adelante que dijimos que era la más ensanchada, pues era precisamente para poder albergar lo que son estas vesículas en un inicio las primarias, y posteriormente cuando se subdividen las primarias, se formarán las vesículas secundarias como tal, ¿no? Entonces, queda ya ahora subdividido ya en estas vesículas cerebrales secundarias, ¿no? Entonces, aquí empieza ya la diferenciación de estos segmentos de la parte cerebral para ir conformando las estructuras y dará origen pues al cerebro común. Entonces estas vesículas primarias dijimos, el protencéfalo va a corresponder topográficamente al cerebro anterior, el que es el mesencéfalo pues al cerebro medio y lo que es el romboencéfalo a lo que es el cerebro posterior. Entonces, en la correlación clínica ya les hablará el doctor ahí, hable de patología, pues que tiene patología del cerebro medio. Ya ustedes inmediatamente saben que se refiere al mesencéfalo. Es decir, este paciente tiene patología del cerebro posterior. O sea, inmediatamente ustedes saben que está hablando de lo que es el romboencéfalo. Y habrá patología del cerebro anterior, lógicamente también, muy en específico, y hablarán de lo que, en cuanto a afectación de las primarias, por eso la importancia de recordar cómo se divide en estas vesículas cerebrales primarias en su origen y posteriormente en sus vesículas cerebrales secundarias, porque hablarás precisamente topográficamente de lo que corresponde al cerebro anterior, medio y posterior, porque habrá patología del sistema nervioso en especial que afecte cualquiera de estas estructuras topográficas y en ellas hay una patología cerebral. En el romboencéfalo, a su vez, se distinguen subdivisiones sutiles, como son rombómeras visibles entre la cuarta y quinta semana. Una de las características de esas famosas rombómeras, pues se daba aquí a nivel del romboencéfalo, aproximadamente entre cuarta y quinta semana todavía como estructuras, ¿no? Entonces, vean, en la fotografía muy inicial de la diferenciación embrionaria, pues vean cómo se ven aquí las vesículas anterior, medio y posterior, en las vesículas cerebrales primarias, como formando la diferenciación para posteriormente las secundarias, y que en estructura, conforme van creciendo y diferenciando las estructuras, pues, bueno, ya irá formando lo que sería la cabeza propiamente del embrión, albergando la estructura que posteriormente formará lo que es el cerebro. Y las vesículas cerebrales secundarias, pues del prosencéfalo se forman lo que es el telencéfalo y el diencéfalo que comentábamos, ¿verdad? Cómo se subdividen estos dos. El mesencéfalo no se va a subdividir, queda igual. Y entonces el romboencéfalo, la parte más posterior de estas vesículas cerebrales primarias, que va a conformar las secundarias a través del metencéfalo, lo que es el mielencéfalo. Y entonces aquí ya quedan conformados con lo que son las estructuras de las vesículas cerebrales. Entonces, esquemáticamente vean, entre más se van diferenciando las estructuras de las vesículas, se va plegando más el embrión, va ensanchándose más la parte anterior o cefálica, de tal manera que es lo que va a ir albergando posteriormente todo lo que es la estructura del cerebro como tal. Y en un cuadro esquematizado, vean cómo la vesícula primaria, pues otra vez, que representa el prosencéfalo, ¿no? Forma lo que es la vesícula secundaria, que sería el telencéfalo y el diencéfalo. La vesícula primaria, el mesencéfalo, dijimos que no cambia, queda igual hacia la vesícula secundaria. Y el romboencéfalo, como vesícula primaria, se subdivide a su vez en metencéfalo y mielencéfalo. En importancia, este cuadro es fundamental que se lo aprendan porque a partir de aquí ustedes localizarán en cuanto a estructura ya diferencial del cerebro, las diferentes estructuras, como va a quedar conformado finalmente y donde se va a representar la patología, ¿no? Ya dijimos
que si topográficamente lo divide en el cerebro anterior, medio y posterior, bueno, pues aquí en estructuras que encuentro en el cerebro anterior, una vez que se diferencia la vesícula secundaria, que es el telencéfalo, pues va a derivar lo que son los hemisferios cerebrales y además los ventrículos laterales, ¿no? En importancia ya, en diferenciación definitiva ya de la maduración del cerebro. El diencéfalo, a su vez, se va a subdividir en lo que es el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo y el infundíbulo. Y también formará lo que es el tercer ventrículo. Habrá mucha patología que les van a estar hablando que a nivel del tercer ventrículo hay patología, hay obstrucciones, etcétera. Entonces, por eso la importancia de ver que el tercer ventrículo, de donde se origina, del diencéfalo y a su vez el mesencéfalo, que dijimos que no se diferenciaba, pasaba de lo que era la vesícula primaria a la secundaria igual, pues va a formar lo que es el cerebro medio y donde va a estar localizado lo que es el acueducto cerebral en importancia. Y el romboencéfalo, ya que lo que sería la parte posterior, la vesícula primaria, pues se subdividiría, dijimos, el metencéfalo como secundaria y va a dar origen a lo que es el puente y el cerebrero. Habrá muchísima patología, como van a ver, que se origina que a nivel del puente y que a nivel del puente tiene patología del puente. Pues ya inmediatamente ustedes ubican que está a nivel del metencéfalo y que a su vez deriva del romboencéfalo cerebral posterior. Y del cerebelo, pues no se diga, ¿no? Todo lo que tiene que ver aquí con el equilibrio, etcétera, pues está localizado a nivel del cerebelo, ¿ya? Está a nivel del cerebro posterior, ¿vale? Y el famoso cuarto ventrículo también, acá tenemos un tercer ventrículo, pues acá hay un cuarto ventrículo, ya prácticamente para la salida del cerebro hacia la médula espinal. Entonces, hay patología donde se puede obstruir estos ventrículos, sean los laterales o cuarto ventrículo o inclusive el acueducto también cerebral, y al obstruirse estos conductos, pues va a representar entonces que el líquido cefalorraquídeo se acumule en el cerebral, ello expresado quizás como lo que sería una hidrocefalia, que es lo más común, ¿no? Entonces, por eso la importancia de recordar dónde se encuentra y de dónde deriva, porque habrá alguna patología en específico que afecte tanto al tercer ventrículo como al cuarto ventrículo o bien al acueducto, y de tal manera que representaría obstrucción para que fluya ese líquido cefalorraquídeo y al obstruirse y acumularse, pues va a producir lo que es una hidrocefalia. Y el encéfalo, a su vez, como vesícula secundaria de lo que es el romboencéfalo, va a tener lo que es el bulbo raquídeo, que como estructura e importancia para lo que sería la supervivencia del ser humano en cuanto a signos vitales, eh, de permanencia en cuanto a tener estas funciones cerebrales intactas, pues representa mucha importancia, ¿no? Cuando llega a haber algún tipo de traumatismo, sobre todo que llegue a afectar el bulbo raquídeo, prácticamente perderá esa funcionalidad autónoma para que el organismo pueda tener supervivencia, ¿no? Entonces, cualquier afectación que pueda llegar a afectar lo que es el bulbo raquídeo, pues estás hablando prácticamente desde el punto de vista autónomo ya no será capaz el cuerpo de tener esa dominancia y entonces no poder respirar simplemente, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener que estar con un ventilador mecánico para que pueda estar dominando la respiración, dado que ya no tienes automatismo respiratorio por afectación del bulbo y por lo tanto presentaría muerte, ¿no? Cualquier afectación a nivel del cerebro posterior y específicamente del mieloencéfalo que afecta al bulbo raquídeo, estarías hablando de una estructura vital de supervivencia para cualquier humano, ¿no? Y ya más hacia abajo, hacia la cola, ¿verdad? Cuando la estructura dijimos que representaría la otra parte del sistema nervioso periférico, pues la médula espinal, finalmente formaría la médula espinal propiamente a través de la sustancia gris y la sustancia blanca, y va a formar lo que es el conducto tendinario, ¿no? Donde van a emerger todas las nerviosas, donde va a estar conformado básicamente el sistema nervioso periférico o de la médula.
Y comentábamos de estos ventrículos del acueducto, pues es importante para lo que es, y va a representar lo que es el sistema ventricular y el líquido cefalorraquídeo, en importancia. Entonces, este sistema ventricular representa lo que es la cavidad del tubo neural, o el que circula lo que es el líquido cefalorraquídeo, y se va a continuar a todo lo largo de todo lo que son los segmentos, y recibe el nombre dependiendo de su localización, los segmentos. Y estas cavidades de los hemisferios cerebrales constituyen lo que son los ventrículos laterales uno y 2, como inicialmente se conforman, están divididos, ¿no? Primero son los ventrículos laterales, en donde va a ir produciendo el líquido y va a ir bajando a través de estos conductos. ¿Verdad? Entonces, como los ventrículos laterales, una vez que producen líquido, pues tendrá que ir bajando a través de lo que es el acueducto o agujero interventricular, pasará al tercer ventrículo, luego al acueducto cerebral, hasta llegar al cuarto ventrículo y posteriormente hacia lo que es el conducto ependimario, hasta el cerebro. Si hubiera alguna alteración aquí de obstrucción, sobre todo, entonces va a haber afectación y por lo tanto pues, se va a acumular este líquido donde no recircularía, ¿verdad? Y por lo tanto no saldría del cerebro, sino que luego se acumularía aquí. Por lo tanto, al acumularse aquí el líquido, por no tener fluidez y salida hacia el cuarto ventrículo y posteriormente ya hacia el conducto ependimario, pues va a acumularse el líquido cerebral, ello representado por la famosa hidrocefalia, ¿no? Entonces, vean cómo el origen, primero a través de los ventrículos laterales, posteriormente pasaría al tercer ventrículo, al acueducto y luego a lo que es el cuarto ventrículo, ¿no? Para dar ese camino de fluidez de lo que sería el líquido cefalorraquídeo. Y habrá patologías en específico otra vez que van a obstruir estos orificios y que en ello, en cuanto a patología, representaría el acúmulo de ese líquido representado por la hidrocefalia. Entonces, la hidrocefalia sería la expresión de la patología. ¿Qué lo está causando? Ese es el estudio que van a hacer. Si está afectado los laterales, si está afectado lo que es el tercer ventrículo, si está afectado lo que es el acueducto cerebral, si está afectado el cuarto ventrículo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué segmento, a qué nivel está la alteración? Pues ese va a ser el problema patológico desde el punto de vista del sistema nervioso, que va a ser traducido con la famosa hidrocefalia, ¿no? Entonces, pensamos en Entonces, los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo, con los agujeros de Monro. Entonces, eso sí hay que recordarlo muy bien. ¿Qué comunica los ventrículos laterales, que sería la parte inicial allá arriba, con el tercer ventrículo en el primer escalón? Los agujeros de Monro. Habrá patología que van a obstruir los agujeros de Monro, y al obstruirse los agujeros de Monro, ya no habría comunicación de los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, que sería el primer escalón que dijimos. Ventrículos laterales con el tercer ventrículo a través de los entonces se obstruyen, va a haber patología. El líquido cefalorraquídeo entonces pasa por el acueducto cerebral o de Silvio a nivel del mesencéfalo, que dijimos que tenía un escalón hacia abajo, ¿verdad? Del acueducto cerebral o acueducto de Silvio, para comunicar finalmente a lo que es el cuarto ventrículo. La función del líquido cefalorraquídeo es proteger el sistema nervioso central con un volumen aproximado de 150 a 500 mililitros en un recambio aproximado de 24 horas, ¿no? Entonces, finalmente llegar, el objetivo es que pase hasta el cuarto ventrículo para ya de ahí pasar al ependimario hacia abajo. Si en estos escalones hay alguna interferencia, pues entonces habrá el líquido cefalorraquídeo abandona lo que es el sistema ventricular a nivel del cuarto ventrículo, en cuyo trecho se encuentran, perdón, tres orificios. Uno central, que es el agujero de Magendie, y dos laterales, que son los agujeros de Lusch. Igual. Si no se estudia ahí arriba con los de Morro, acá abajo en el cuarto ventrículo hay la probabilidad de que cualquiera de estos orificios se obstruyan, sean los de Magendie o los de Luschka, y por lo tanto también van a producir patología. Pues cuando se hable de patología y de esta enfermedad produce obstrucción de los agujeros de Magendie, pues ya inmediatamente ustedes saben que es a nivel del cuarto ventrículo y que va a producir obstrucción de la salida del líquido.
drenan hacia lo que son las vellosidades aracnoideas o de Paccioni, donde se es reabsorbido y se recupera otra vez a la circulación venosa general para tener esa recirculación y otra vez empiece el líquido cefalorraquídeo. La médula espinal, así más hacia abajo ya prácticamente, se origina en la porción estrecha del tubo neural. En la zona intermedia se forman las astas grises dorsales y ventrales, y alrededor de la médula aparecen lo que son las meninges que le dan su protección. Y ya dijimos que era bien. Se ven aquí como las astas que se va a formar ya a nivel de lo que sería la médula espinal, que tendrá como característica formar esta, esta, estas famosas astas en división de lo que serían las astas dorsales y ventrales, ¿verdad? En cuanto a diferenciación. Entonces, porque de aquí van a emerger pues todo lo que son las raíces nerviosas, ¿no? Tanto las raíces dorsales, por un lado, como las raíces ventrales, por otro, y como característica, pues, será que las raíces ventrales serán neuronas motoras, y las raíces dorsales serán como particularidad las neuronas sensitivas, ¿verdad? Y entonces, en importancia, pues, es recordar estas astas de las cuales se va a subdividir lo que sería la columna vertebral para la diferenciación de la médula espinal, por lo que tiene que ver en representación de lo que es las raíces nerviosas por alguna afectación que pueda tener ya a nivel sensitivo o motor, no puede mover la pata, no puede mover la mano, es motora, no siente ciertos segmentos, ¿verdad? A pesar de que yo le hago estimulación, pero no siente, pues sería sensitivo, entonces tiene afectación de la raíz dorsal o bien tiene afectación de la raíz ventral, sea motora o sea sensitiva. ¿Eh? Se encuentra alojada entonces en el conducto vertebral, la médula espinal, ocupando los 2 tercios superiores. Tiene una pequeña cavidad que es el conducto ependimario, que lo vemos aquí, el conducto ependimario, hacia lo que es la parte central. La porción central tiene una zona oscura en forma de una H, que es la sustancia gris, y por fuera una zona más clara, que sería la sustancia blanca, ¿no? Entonces, sustancia gris y sustancia blanca, si se fijan, sí correspondería como una H del alfabeto, ¿no? Como esquemáticamente para visualizarlo más y diferenciarlo, ¿no? La sustancia gris tiene unas astas posteriores o dorsales sensitivas y unas astas anteriores ventrales o bien motoras, ¿no? Entonces, realmente la diferenciación de la raíz nerviosa pues se va a dar aquí gris en estas dos astas que comentábamos, tanto raíz dorsal como raíz ventral motora y sensitiva. A su vez, en importancia porque habrá la patología posterior derivado de ello, sea motor o sensitivo de lo que representa. La médula espinal está recubierta por 3 membranas que la protegen, que son las meninges, y se forman de la porción no dilatada del tubo neural caudal, que es el romboencéfalo, el cuarto par de somitas hacia, hacia abajo, ¿no? E inicia su desarrollo a partir más o menos de la 4ª semana. Las células entonces neuroepiteliales se dividen en una zona ventricular, que es la capa ependimal, y la más externa, que es la zona intermedia y marginal. Por lo tanto, queda conformada la zona intermedia, se va a diferenciar en astrocitos, oligodendrocitos y células de la macroglia. Y la zona ventricular o intermedia formará lo que sería la sustancia gris de la médula, y la zona más marginal originará la sustancia blanca desprovista de células nerviosas, que dará origen a lo que son los taxones, que entran y salen de la sustancia gris, ¿no? La parte más de fuera, marginal, pues era la sustancia blanca, que ya comentábamos, la sustancia gris hacia lo que es el centro. Las placas alares están situadas dorsalmente y darán origen a las astas posteriores o aferentes o sensitivas, donde llegan los impulsos nerviosos, esa es la importancia. Y las placas basales formarán lo que son las astas anteriores o eferentes o motoras, de donde salen los impulsos, ¿no? Entonces, dependiendo de qué expresa el paciente, si ha salido nada, pues ubicaré entonces qué sería lo que me ha afectado. El extremo caudal de la médula espinal se desfasa en el crecimiento del feto, empieza a tener un desfase, como dice ahí, ¿verdad? Por eso va teniendo esta elongación, las raíces nerviosas, conforme va creciendo más el producto, ¿no? La famosa cola de equina, ¿no?
Entonces se modifica el patrón de salida de los nervios raquídeos por los agujeros intervertebrales, formando lo que es la caudequina o cola de caballo. Entre más se va alejando y entre más va creciendo. Y por lo tanto la dura madre y la aracnoides terminan a nivel de la segunda vértebra sacra, y el filium terminalis se fija en lo que es la primera vértebra aproximadamente, ¿no? Que es representación, pues ya cómo va terminando ya al final, ¿no? Por esta elongación que tiene, aquí termina, pero se tiene que elongar para que finalmente todavía alcance las terminaciones nerviosas más abajo conforme va creciendo el producto. La médula espinal entonces se modifica el patrón de salida de los nervios raquídeos por los agujeros intervertebrales, formando lo que es la caudequina, ya comentábamos, y es muy en particular conforme va creciendo el producto, ¿no? Las meninges se forman entonces por la condensación del mesénquima que rodea lo que es el tubo neural, que es la meninge primitiva, y la capa externa se engrosa y da lugar a lo que es la dura madre, y la capa interna es más delgada y va a formar lo que es la pia madre y la aracnoides propiamente. Al final de la quinta semana, la pia madre aparece en los espacios llenos de líquido para formar lo que es el espacio subaracnoideo, ¿no? Que esto es muy importante hablando desde el punto de vista de anestesiología, pues es donde colocan el anestésico para los famosos bloqueos, ¿no? Al llegar a ese espacio subaracnoideo. Por el espacio subaracnoideo fluye el líquido cefalorraquídeo y lo que es la pia madre está en contacto directo con lo que es el sistema nervioso central y participa en la formación de una tela coroidea para formar lo que son los plexos coroides ahí arriba a nivel cerebral. La mielinización es importante, lo realizan los oligodendrocitos que producen una sustancia blanquecina llamada mielina e inicia en el cuarto mes fetal y termina durante el primer año de la etapa postnatal, ¿no? Habrá afectaciones desde el punto de vista neurológico, cuando produce mielina y pues ahí no hay mielinización. Y creo que eso es todo y casi me quedan 30 segundos. No sé si hay alguna pregunta o si alcanzamos a entrar o si no, la siguiente nos checamos. Doctor, ¿el líquido cefalorraquídeo se empieza a producir en la cuarta semana? Sí, ya cuando estaban diferenciados los plexos coroideos, ahí empieza ya la producción. Ah, ok, gracias. Pues si no hay más, entonces nos vemos en la siguiente, que ya se va a acabar el tiempo. Pasen buena tarde. Sí, doctor. Gracias. Gracias, doctor.